Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Gracias por su amor y gracias por su sintonía. Este programa se llama Para que el mundo crea. Y nuestro tema en el día de hoy es la incredulidad no ayuda. Qué empeño en creer que ser incrédulo es ser profundo y que leer la Biblia con una actitud de incredulidad de alguna manera es ser profundo. Durante el programa de hoy y el programa de mañana voy a estar abordando este tema. La incredulidad no ayuda. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de poder compartir con usted en el día de hoy con la convicción, con la seguridad de que la administración del Señor va a ser abundante en este día. En unos minutos vamos a escuchar el mensaje, vamos a escuchar la palabra. Y Dios nos va a hablar, Dios nos va a ministrar. Tenemos muchas preguntas en torno al tema de la fe. Yo creo que eso es uno de los temas de los que con más interés la gente conversa conmigo. Recibo muchas preguntas en torno a ese tema. Gente quiere saber si la fe se puede aprender. Gente quiere saber si la fe se puede enseñar. Gente me pregunta si puedo crecer, qué puedo hacer para crecer, para desarrollar una actitud de fe. La respuesta de alguna manera la vamos a encontrar en la forma o en la medida en que vayamos entendiendo algunos pasajes de las Escrituras. Dios tiene respuesta para nosotros en cuanto a cada una de estas cosas. Yo podría utilizar este programa para contar testimonios uno tras otro de sanidades, de bendiciones económicas, de cambio en la vida de gente, de individuos que en lo personal reciben ese milagro de Dios y de individuos que son el instrumento para llevar bendición a otros. Claro está, no hay forma de que con un estudio bíblico o con una charla nosotros aprendamos todo esto. Se aprenden muchas de estas cosas en la medida en que nos relacionamos con Dios, en la medida en que crecemos en nuestra relación con Dios. Así es que el mensaje de hoy es un desafío a la relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Acérquese al Señor. Dios quiere traer bendición a su vida. Nuestros teléfonos estarán disponibles para cada uno de ustedes. Puede usted llamar y comunicarse al 305-228-9697. Llame ahora y permítame orar con usted. Bueno, vamos al mensaje y yo regreso con ustedes en tiempo de oración. Al mensaje. Una lomita y de frente el mar. Así es que nos ubicábamos ahí en el balcón de vez en cuando y a la distancia por el horizonte se veían pasar los cruceros. Era rico estar allí. Para ir de pesca solo teníamos que caminar 3 cuadras en línea recta y ya podíamos pescar allí. Podíamos sembrar en la montañita esa todo lo que queríamos y estábamos en eso, sembrando árboles, aguacate, pana, mango, etc.
Todo lo que queríamos era de ensueño. Yo me sentía contento. Habíamos comprado el canal de televisión de la ciudad, que era un canal pornográfico, y lo habíamos convertido en un canal cristiano. Eso fue conversión de verdad. Teníamos programas radiales en todas las emisoras de la isla, en todas las emisoras cristianas. Así es que estábamos muy bien, y el Señor me habló y me dijo que mi tiempo en Puerto Rico había terminado. Y eso no fue recibido en mi corazón como una buena noticia. Porque ya nosotros habíamos hablado de comprar el lugarcito donde nos iban a enterrar. Lo único que nos falta es comprar el cementerio. Tenerlo allí, le ponemos ya los nombres y dejamos la fecha en blanco. Hasta que llegue. Estábamos planificando eso era nuestra conversación. Ya yo estaba hablando de mi retiro. Yo pronto me retiro y me quedo aquí, salgo por aquí y por allá a predicar de vez en cuando. Estábamos contentos, disfrutando lo que teníamos. Dios me dijo, tu tiempo en Puerto Rico ha terminado. Y yo le dije al Señor que necesitaba que me confirmara eso bien. Le dije, yo necesito confirmación de esta palabra, como aquel de la Biblia. Que retroceda el sol, que corra la sombra, algo. Y le dije al Señor, Señor, no quiero sueños, no quiero profecías, no quiero ninguna de esas cosas que la gente cuenta. Yo quiero, para hacer algo como esto, dejarlo todo y mudarme, yo quiero que vengas aquí y me lo digas cara a cara. Exactamente como le hablaste a Salomón. Yo tomé ese caso de Salomón de la Biblia. Tú a Salomón le hablaste claramente. Le preguntaste, ¿qué quieres que te haga? Y él te dijo lo que quería y tú se lo concediste. Bueno, así quiero que me hables a mí. Fíjese bien, no sé cuántas veces yo había predicado de esa historia de Salomón. Muchas. Pero yo no sabía algunos detalles acerca de esa historia. Le dije al Señor, háblame como a Salomón, cara a cara. Y me acosté a dormir. No le había dicho a Estrellita todavía lo que Dios me había dicho. Dormía tranquilamente cuando quedé sentado en la cama porque había tenido un sueño extraordinario. Soñé que yo estaba parado frente a la casa y que el Señor estaba parado frente a mí y que me decía como a Salomón, vine a hablarte cara a cara. Es tiempo de salir de Puerto Rico. Tu tiempo aquí ha terminado. Yo miré la casa con sentimiento y le dije al Señor en el sueño, ahora que tengo casa. Y el Señor me dijo, no te preocupes por esto. Él elige ciudad en donde habitar. Allí te prosperaré y de esto te daré lo que me pidas. Desperté enojado y le dije al Señor, ahora has traído confusión a mi vida. Porque yo te dije, no en sueños. Háblame como a Salomón. Y me hablaste en sueños. Y ahora yo no sé qué hacer. Si obedezco o no obedezco. Porque siento que me contradigo. Agarré mi Biblia y me fui a la sala. Y me arrodillé frente al sofá. Y puse mi Biblia allí. Y se abrió donde quiso la Biblia. Y yo me puse a orar y a pelear con Dios. Estoy confundido. No sé si debo irme, no sé si debo quedarme, no sé si me hablaste tú o si esto fue un sueño por lo que comí anoche. No sé, estoy confundido, pero el sueño era tan real. El sueño era especial. Yo no sabía qué hacer. Cuando miro la Biblia, me doy cuenta que está abierto accidentalmente en el pasaje de Salomón.
Así es que la leí. Dije, qué casualidad. Así era que yo quería que tú me hablaras, como dice aquí. Y le comencé a leer al Señor en voz alta el pasaje. Que el Señor se acercó a Salomón y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y que me des sabiduría para dirigir a tu pueblo grande. Pues como no me has pedido dinero, te daré sabiduría y te daré también lo demás. Y despertó Salomón de su sueño. Y yo me he ido con ese pasaje contándole esta experiencia a la gente. Y los únicos que saben que eso fue en sueño son a los que ya yo se los había contado. La inmensa mayoría de la gente no se dio cuenta de que esa experiencia de Salomón había sido un sueño. Y que esa conversación en sueño, Dios la consideró una real conversación. Y que la petición que le hizo Salomón en sueño a Dios, Dios la consideró petición. Y le dio criterio de conversación, de diálogo personal. No había sido simplemente un sueño. Dios me había hablado. Pero yo estaba tratando de establecerle a Dios cómo Él me tenía que hablar. Entonces, Dios no acepta eso. Él decide cómo nos habla. Amén. Él decide cómo hace las cosas. Jesucristo es Dios. Diga, Jesucristo es Dios. Él puede hacer lo que quiera. Y Él puede hacerlo como quiera. Y Él puede hacerlo donde quiera. Y Él puede hacerlo cuando quiera. Los que están de acuerdo con eso le dan un fuerte aplauso al Señor. No podemos orar como yo oré siendo un niño. Que Dios me ayude, pero que no me hable. Porque Dios decide cómo va a establecer esa relación. Versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Vamos aquí. ¿Se fijan? Esto está establecido. El hijo de un carpintero no puede ser hijo de Dios. El hijo de un carpintero no puede ser profeta. Porque para ser profeta, para ser el Mesías, tendría que dedicarse a otra cosa, a algo más sofisticado que la carpintería. Si hubiese sido cuando menos médico, si hubiese sido filósofo, profesor universitario, lo entendería. Pero carpintero no puede ser, bajo ninguna circunstancia. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Otro detalle. Para que yo crea en él, ¿no puede ser alguien del barrio? Para que yo crea en él, no puede ser que yo conozca a los 4 hermanos y que sepa cómo se llama su mamá, porque la gente importante, yo no sé cómo se llama la madre, la gente importante, yo no sé cómo se llaman los hermanos. A la gente importante uno no los conoce así, de cerca. Este no puede ser un verdadero profeta. No están todas sus hermanas con nosotros. ¿Ve? Tampoco eso puede ocurrir. Porque yo no conozco las hermanas, ni están aquí con nosotros. De esa gente importante, no se congregan aquí. Las hermanas de George Washington no vienen a esta iglesia. No debe ser así. ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa.
y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad no nos ayuda. Jesús no hizo allí muchos milagros. No hizo allí muchos milagros. No dice que no hizo milagros. Dice que no hizo muchos. Había lugares donde Jesús hacía muchos milagros, pero en este lugar, en Nazaret, donde se había criado, donde le conocían allí, no hizo muchos milagros. ¿Por qué no hizo muchos milagros? Por la incredulidad de ellos. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo se mostraba esa incredulidad? Ellos habían determinado de qué tipo de gente habrían de recibir milagros. ¿A través de quién el Señor podía hablarme? ¿Bajo qué circunstancias el Señor podía hacerlo? Y cuando a nosotros se nos mete en la cabeza que los profetas deben lucir de esta manera, que los predicadores deben lucir de esta otra forma, tenemos problemas con Dios, porque solo a Dios se le ocurre de vez en cuando utilizar a la persona que menos pienso yo que merece ser usada por el Señor. Amén. Amén. Alguien me llamó para decirme que había un predicador de Connecticut, de la ciudad de Hartford, un ruso, que quería venir a nuestra iglesia y predicar. Y yo dije, un ruso. Eran los años cuando los americanos eran los buenos y los rusos eran los malos. ¿Usted recuerda eso? En todas las películas. Y yo creía en Hollywood. Yo creía en Hollywood. Así que yo suponía que todos los rusos eran como ateos. Y que todos los norteamericanos eran cristianos. Y la vida me enseñó que no todos los norteamericanos son cristianos y que no todos los rusos son ateos. Y llegó este señor, John Van Koski se llamaba. John Van Koski. Y como yo estaba prejuiciado, no lo atendí. Y él predicó. Y yo estaba sentado pensando en otra cosa. Pero durante el culto, mi riñón estaba latiendo. Ya en 2 ocasiones yo había expulsado cálculos renales. Y eso habían sido días de dolor y de tristeza. Me paré cerca de la puerta de entrada ya cuando terminó el culto. Me agarré del marco porque latía con mayor fuerza. Y ese señor, John Van Koski, el que no me gustó, cuyo mensaje tampoco me gustó, porque no le hice caso ni le presté atención. Hombre, no, ¿qué le pasa al ruso este? Fue a donde mí y me abrazó y me dijo que me amaba y me derritió el corazón. Yo me volteé y lo abracé y le dije, ahora yo lo voy a amar también. Decidí amarlo. Y en el abrazo, ese señor bajó la mano de la parte superior de mi espalda, la fue bajando hasta que llegó a mi cintura, justo el lugar donde me latía, donde el riñón golpeaba. La dejó allí y esa mano comenzó a calentarse. Era como una plancha, lastimaba de tan caliente. Y oró, Señor, sana. Señor, toca sus riñones y hazlos nuevos. Quitó la mano y se fue, no me dijo nada. Esa noche yo dormí plácidamente. Abrí los ojos de madrugada y mi almohada estaba empapada en sudor. Empapada. El matres, el colchón alrededor mío estaba también empapado. Todo mi cuerpo estaba marcado sobre la cama. Había estado sudando profusamente. Cuando me fui a levantar, sentía que algo estaba mal en mi cintura. Caminé al baño y sin dolor, 2 cálculos renales cayeron.
Yo había pasado la tragedia y el dolor dormido. Ve, usted no duerme con dolor. Usted no duerme mientras expulsa cálculos renales. Solo un milagro de Dios le mantiene dormido en un proceso como ese. Dios usa a quien a Él le dé la gana. No importa si mis prejuicios no me permiten aceptarlo. Tengo que tener cuidado con mis prejuicios. Tengo que tener cuidado con mi mente, porque ocasionalmente me hace rechazar algo a través de lo cual Dios quiere traer bendición a mi vida. Por favor, diga amén. Diga amén. El Señor quiere hacer cosas en nosotros. Y ocasionalmente quiere utilizar a la persona más sencilla. Mira el que está al lado suyo. Diga, Dios te usa. De verdad, dígaselo. Dios te usa. Por cualquier cosa que esté fluyendo una bendición por ahí, que no se le quede estancada en el prejuicio. Ya usted le dijo a Jonatán que Dios lo usa. No, dígale ahí, Dios te usa. Amén. Sí, Dulce dice que lo usa mucho. La historia que acabo de leerles se repite en el Evangelio según Marcos. Marcos capítulo 6. Permítame leerla también. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, a Nazaret, donde se había criado. Y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero? Aquí comienzan las variantes. En el otro dijo simplemente, no es este el hijo del carpintero, pero aquí ya nos aclara que el hijo del carpintero es carpintero también. ¿Sí? Discípulo de carpintería y llegó a ser carpintero porque hijo de gato. Así es. Eso no lo dice la Biblia, pero funciona. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Conocemos a Mary. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Este es el dolor de los profetas. Le falta la honra en su barrio, le falta la honra en su casa, le falta la honra entre sus parientes, le falta la honra en su propia tierra. ¿Por qué? Porque es muy común. No es posible que este individuo que se parece tanto a mí. Los hermanos de Jesús, estos que son mencionados aquí, Judas y Jacobo, son escritores de dos cartas de la Biblia. La carta de Santiago en la Biblia la escribió Jacobo, porque Jacobo y Santiago es el mismo nombre. Y la carta de Judas no es de aquel travieso, es de este Judas, el hermano de Jesús. Así es que los hijos de María y José, dos de ellos, escribieron cartas de la Biblia. La carta de Santiago y la carta de Judas. Estos son los hermanos. Pero estos señores no creían en Jesús. Estos señores, tanto Judas como Jacobo, durante el ministerio de Jesús lo criticaron. Durante el ministerio de Jesús hacían comentarios negativos sobre él. Los sermones de Jesús no los convencieron. Usted me está atendiendo. Los milagros de Jesús no los convencieron. ¿Sabe qué cosa los convenció? La resurrección de Jesús. Dígalo, por favor, la resurrección de Jesús. El Cristo resurrecto, ese los estremeció.
Cuando lo vieron resucitado, Jacobo, Judas, su hermano, el resto de la familia se dieron cuenta. Era verdad. Lo que decía mamá era cierto. Nuestro hermano mayor no era cualquiera, era hijo de Dios. Dios lo había puesto en el vientre de mamá. Entonces se dieron cuenta que la historia aquella de que José no se había juntado con María y ella quedó embarazada, no era porque mamá había echado una canita al aire. Nada de eso. Todo lo contrario. La realidad es que había concebido por obra del Espíritu Santo. Difícil de creer eso, pero dejó de ser difícil de creer cuando lo vieron resucitado. ¿Sabe que hay gente que en el día de hoy siguen sin creer? Van a creer cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra. Será demasiado tarde. Hay gente que creen antes de eso. La Biblia narra la historia de un hombre que después de su muerte estaba en el infierno mismo, en el Hades, clamando: yo tengo allá 4 hermanos, manda a alguien que les predique. Ya es demasiado tarde. Se le ocurrió clamar demasiado tarde. No espere demasiado tarde. En el día de hoy, dígale al Señor Jesucristo: yo creo, Señor. Amén. Yo creo, Señor, y te necesito. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su propia casa, entre sus parientes. Y a veces los rechazamos. Rechazamos a ese pariente consagrado al Señor, a ese amigo dedicado al Señor. No hay nada en este mundo más importante que acercarnos y servirles a nuestro Señor Jesucristo. Y ocurren en el próximo versículo, en los próximos versículos, 2 palabras impresionantes. La primera de ellas: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Cuántas veces lee usted en la Biblia que Jesús no pudo? Aquí es uno de los pocos casos. Y no pudo hacer allí ningún milagro. No es que no quiso, no es que no deseaba, no es que no era su voluntad, es que no pudo. Se vio imposibilitado de hacerlo. No pudo hacer allí muchos milagros. Cuando Dios no puede hacer cosas. ¿Qué cosa es imposible para Dios? Es imposible para Dios hacer en nuestras vidas lo que Él quiere cuando nosotros no creemos. Fe se requiere para ver la acción de Dios. Y el próximo verso contiene la próxima palabra impresionante, pero al mismo tiempo nos aclara. Verso 6. Y estaba asombrado. ¿Se imagina usted esto? Dios asombrado. ¿Cómo es que Dios se asombra? En el Nuevo Testamento, en el Evangelio, Jesús se muestra asombrado en 2 situaciones. Una, cuando la gente evidencia fe. Asombrado por la fe de la gente. La segunda, cuando la gente es incrédula. Asombrado por la incredulidad. Jesús mostró asombro. Vio la fe de aquellos que rompieron el techo y metieron un hombre. Jesús se asombró y mostró asombro con la mujer cananea, aquella extranjera que quería un milagro. Y aunque Jesús le dijo que no, que los milagros eran para los judíos, para los israelitas, ella dijo: aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Se señaló como perro. Yo sé que no lo merezco. Yo sé que no soy judía. Y yo sé que no soy de tu religión. Yo sé todo eso. Pero yo quiero creer. Y yo necesito un milagro tuyo.
y lo adoró. Aleluya, le adoró. Y el Señor fue asombrado, se asombró con la fe de esa mujer. Dijo en todo Israel: yo no he visto fe como la de esta. Yo no he visto esta clase de fe en todo Israel. Impresionado estaba el Señor, asombrado, y a mí me asombra que Él se asombre. Asombrado por la falta de fe y asombrado por la mucha fe de esto, en este caso. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorrió las aldeas de alrededor enseñando. Pero allí tuvo problemas. Allí la gente no quería creer. En el pasaje anterior, el problema es incredulidad y punto. En este se hace más claro que el Señor Jesús tenía un problema de imagen. Y cuando hay problema de imagen, la gente no cree. ¿Qué veían ellos en Jesús? No veían al Hijo de Dios. No veían al Mesías. No veían al Dios encarnado. ¿Qué veían? Veían un carpintero. Veían al hijo de un vecino. Veían a un cualquiera, a uno del montón. Porque la gente tiene todavía en la mente una imagen de que el Mesías, el Hijo de Dios, si va a ser tal, tendrá que caminar a 6 pulgadas del suelo. Si Jesús hubiese entrado flotando y si hubiesen escuchado ángeles de fondo cantando, si ellos hubiesen visto una aureola sobre la cabeza, todavía la gente cree que Jesucristo caminaba con una luz brillando sobre su cabeza. No es verdad. Jesucristo durante 30 años a nadie se le ocurrió que era el Mesías. No es verdad las historietas esas de que en el taller de José el carpintero, cuando una tabla la cortaban mal, Jesús la completaba. No es verdad. No es cierto que Jesucristo resucitaba a sus amiguitos en el colegio. No es cierto. Su primer milagro, la Biblia dice, su primer milagro lo hizo en las bodas de Caná de Galilea. Antes de eso, él había vivido una vida ordinaria. Pero aquí tenemos la escena donde Jesús está confrontando a la gente con la gran verdad. El Espíritu del Señor ha venido sobre mí y me ungió, aleluya, para milagros, para portentos, para proezas extraordinarias. Es el Dios quien nos amó, quien se humilló, quien se entregó. Estás conmigo en el desierto, a mi necesidad atento. En todo lo que me sucede, tu mano siempre me sostiene. No puedo estar por un momento sin tu amor. Yo quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas y junto a tu lado no hay condenación. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas y junto a tu lado no hay condenación. Tú eres el Dios que nos amó, quien se humilló, quien se entregó. Quiero compartirles, quiero que otros vean, quiero que
que nos amó, que se humilló, que se entregó. La palabra del Señor es poderosa. Ese mensaje yo sé que está tocando corazones, los ha tocado y los va a seguir tocando porque mañana vamos a continuar con este mensaje. Pero en este instante yo invito a toda persona que no se ha comunicado todavía que lo haga, que llame ahora. Permítame orar con usted. Insisto en el número telefónico. Puede llamar al 305-228-9697. Llame ahora, 305-228-9697. Padre, yo te doy gracias por toda la gente maravillosa que ha estado llamando. A los que llaman para dar testimonio de cómo tú les has hablado, a los que llaman para compartir alguna petición que tienen, a los que llaman para formular alguna pregunta. Señor Dios, derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Derrama tu bendición de forma sobreabundante sobre la vida de cada una de estas personas que se están comunicando. Señor mío, hay gente que necesita un milagro. Extiende tu mano y produce milagros, genera milagros. Señor, la experiencia contigo, la relación contigo nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar, nos ayuda a desarrollarnos en ti. Yo sé, Señor, que tu voluntad es nuestra sanidad, tu voluntad es nuestra prosperidad. Ven, Espíritu Santo, sobre cada una de estas personas y cúbrelos con tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Dios. Amén. Gracias, mi gente querida, por tanto amor y gracias por tanto apoyo. No olvide, mañana estaremos aquí y usted puede seguir llamando. El número 305-228-9697. Hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.